Buen día, en esta oportunidad se presenta el proyecto final de la fase 6 del curso Metodologías de Gestión de Proyectos, elaborado por los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, Luisa Fernanda Alvarado, Dayana Carolina Coneo, Eneider Camila Porras, Nubia Consuelo Nieto y Oscar David Orjuela. Primero abordaremos las áreas de conocimiento. Hay 10 áreas de conocimiento en la gestión de proyectos. Estas aparecen en un orden ya que existe cierta lógica sobre cómo se asignan al ciclo de vida del proyecto. Como ejemplo, es útil primero conocer el alcance de un proyecto antes de planificar el cronograma o estimar el presupuesto. Para abordar estas áreas de conocimiento, hay que tener en claro el ciclo de vida del proyecto o las etapas del proyecto, como se muestra en la siguiente imagen. En el inicio, la planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto, tendremos unos procesos que realizar. Si bien no todas las áreas de conocimiento tendrán procesos en todos los grupos de procesos, pero en la primera área de conocimiento es la de la gestión de la integración del proyecto. Aquí se definen los procesos y actividades que integran los diversos elementos de la dirección de proyectos. Es el día a día e incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos. En la segunda área de conocimiento es la gestión del alcance del proyecto. Aquí se incluyen los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de esta área es definir y controlar qué se incluye y qué no en el proyecto. En la siguiente área está la gestión del cronograma del proyecto. Aquí básicamente se incluyen los procesos que se utilizarán para garantizar la conclusión a tiempo del proyecto. Bien, continuamos con la gestión de costos del proyecto, donde incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. La gestión de la calidad del proyecto contempla los procesos y actividades involucradas en planificar, en dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumplan los requisitos de la calidad del proyecto. En la gestión de los recursos del proyecto se describen los procesos involucrados en la identificación, el desarrollo, en la gestión de los recursos necesarios para la culminación exitosa del proyecto. El siguiente es la gestión de la comunicación del proyecto, donde contempla los 3 procesos necesarios para garantizar que la planificación, recopilación, creación, recuperación, gestión, control, monitoreo, se disponga de una manera final la información del proyecto de una manera adecuada y oportuna. La siguiente es la gestión de riesgos en el proyecto, donde describe los procesos involucrados dentro de la planificación de la gestión, identificando los análisis de las respuestas para implementar y controlar los riesgos para el proyecto. La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o adquisiciones de los productos, también de los servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Se describen cómo serán gestionados los procesos de adquisición desde el desarrollo de la documentación de adquisición hasta el cierre total del contrato. Finalmente, la gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las personas o a los grupos o a las organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto. Analizar qué expectativas tienen de los interesados y su impacto en el proyecto.
Bueno, en esta tabla y siguiendo el esquema general, podemos ver de forma global las 10 áreas de conocimiento y los 5 grupos de procesos o el ciclo de vida del proyecto que se han introducido en este punto y que permiten tener una visión global de qué procesos poner en marcha y en qué fases. En conclusión, puede utilizarse como una lista de control a tener presente en todo el proyecto, ya que indica los procesos que se deben considerar aplicar en cada momento. Ahora vamos a hablar de los grupos de proceso, pero enfocado a pequeñas y medianas empresas. Bueno, es común relacionar la gestión de proyectos únicamente a las grandes organizaciones que cuentan con capacidad económica o músculo financiero, pues para desarrollar estos grandes proyectos. Pero en las siguientes diapositivas vamos a ver el enfoque a pequeñas y medianas empresas. Entonces vamos a iniciar el grupo de procesos de inicio. Bueno, evaluando que las pequeñas y medianas empresas tienen como cabeza visible uno, máximo dos personas, pues ellas son las que tienen que tomar el control del inicio del proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta que no se puede construir un gran equipo. Esas serían las cabezas que tienen que empezar a trabajar. ¿Qué es importante y qué es bueno dentro de las pequeñas y medianas empresas? Pues que hay cercanía entre los directivos y la parte operativa y comercial de las compañías. Es necesario tener en cuenta y muy presente que los colaboradores de las empresas hacen parte de los stakeholders, ¿no? Regularmente tienden a hablar mucho de proveedores y del cliente final y demás, pero pues los trabajadores de la compañía, de la organización, también hacen una parte muy importante de los stakeholders, y su bienestar también es un objetivo a cumplir durante el desarrollo de las actividades. Bueno, grupos de planificación. En este lugar del proyecto, pues es donde el director, de la persona que ha ejercido este rol, junto con su equipo de trabajo, que obviamente es reducido, pues, se evalúan los costos, la calidad del producto, los riesgos, la comunicación que van a tener todos los stakeholders y para poder desarrollar los proyectos. Aunque poner estos términos hace pensar de pronto que sean para una gran compañía, pues no, simplemente se reduce a 2, 10 personas, depende del área de trabajo en la que se esté hablando. Lo importante es que se haga una planificación muy estratégica y obviamente dirigida a la satisfacción del cliente. Ahora pasamos a los grupos de ejecución. Aunque de principio suene contradictorio, un proceso de planificación nunca es perfecto. Siempre queda la sensación de haber podido hacer las cosas mejor, de haber planificado mejor, de haber tomado otro camino, pero pues es normal. Es por eso que pues, se debe haber constituido un equipo de trabajo muy capaz, que tenga las habilidades para sobreponerse a los errores, para corregir lo que no estaba planificado y pues para salir adelante con el proyecto. Es aquí donde entra a jugar un papel muy importante el tema de la comunicación, que pues la comunicación es vital para poder solucionar problemas y obviamente para poderlos comunicar a tiempo y que llegue el momento de la solución en el momento indicado. Bien, ahora seguimiento y control. En esta parte de seguimiento y control es muy importante tener en cuenta que si los objetivos no se han cumplido en las fechas que se programaron, que se planificaron, no quiere decir que el proyecto no funcionó, sino que simplemente hay que de pronto ajustarse un poco. Las pequeñas y medianas empresas también nos dan la flexibilidad que, que el proyecto se nos puede mover, pues teniendo en cuenta que los recursos son limitados, el personal es limitado, pues también hay que ser un poco flexibles con el proceso. No todos los cambios que se sugieren, no todos los cambios que aparecen hay que hacerse. ¿Por qué? Porque puede generar un impacto económico de pronto que genere malas consecuencias. Entonces la idea es hacer un seguimiento y control muy estricto y evaluar cuáles son las cosas que hay que cambiar o que redefinir, ¿no? Esto es un trabajo de constante equilibrio en el que hay que estar reinventándose todo el tiempo. Pasamos a los procesos de cierre. El que se haya llegado a un proceso de cierre no quiere decir que el proyecto haya sido exitoso.
Lo ideal sería que sí. ¿Qué pasa si el proyecto es exitoso? Pues hay que revisar qué salió bien para repetirlo, qué salió mal para en un próximo proyecto reorganizarlo, cambiar, enfocarse en ese peligro, en ese problema que se tuvo para poder cambiar. Ahora bien, si el proyecto fracasó, también necesita un proceso de cierre para evaluar qué fue lo que sucedió para poder mejorar y que en un próximo proyecto se pueda mejorar. Ya para cerrar, es muy importante el primer proyecto de una pequeña y mediana empresa porque va a medir la capacidad de la organización para poder sobreponerse a los problemas y para poder buscar un crecimiento. Todo proyecto tiene unas actividades con un comienzo y un final definido, donde se utilizan recursos limitados para así alcanzar un objetivo. El PMBOK es una guía o un instrumento desarrollado por el Project Management Institute que establece un criterio de buenas prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de procesos. ¿Cómo decidir de acuerdo a las necesidades? Uno de los grandes interrogantes para todos los proyectos que están en la puesta hasta el día de hoy. Esta guía ha venido convirtiéndose desde 1996 hasta el momento en un poco atractivo y un difícil manejo por su gran extensión. De acuerdo a esto, la guía se fundamenta en áreas de conocimiento. Tenemos la integración, tenemos el alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adaptaciones, interesados. Esas son las áreas donde trabajamos que ya fueron vistas anteriormente. La segunda parte, estándar para la dirección de proyectos. Su punto fuerte está creado en el grupo de procesos. El proceso de iniciación, el proceso de planeación, el proceso de control, el proceso de ejecución y el proceso de cierre. Entonces, el proceso de iniciación es la definición del nuevo proyecto. Es una fase de obtener autorizaciones necesarias para ejecutar esta iniciativa. En la planificación está centrado en establecer objetivos y diseñar las estrategias adecuadas para poder volverlos realidad. Y en la ejecución, adecuado el cumplimiento de las estrategias y las acciones definidas anteriormente por los objetivos. Y el proceso de cierre es hasta cuando todos los procesos se cumplen y hay una aceptación. La tercera parte de aprendices y glosario corresponde a los nuevos enfoques que se tienen que dar respuesta a las necesidades y actividades. El PMBOK, sexta edición, son las nuevas necesidades que tienen las organizaciones, como la experiencia de los gestores que han sido tomada en cuenta para la creación de nuevos procesos. Las versiones anteriores, por ejemplo, incluían llamado gestión de procesos del proyecto, cambiaron el nombre de gestión de cronograma en el tiempo y se aplicaron el cronograma no total al tiempo, sino dedicado al proyecto. De esta manera, gestionar los proyectos no solo es algo que venga de la improvisación, es necesario partir de los procesos establecidos y herramientas estándar que formalmente ayudan en los procesos y que organizan las necesidades que pueden tener una organización. Estos procesos están relacionados entre sí y con los procesos entre otras áreas. Seguimos con los cambios en la terminología y en las cosas que tiene la sexta edición de la guía. Tenemos 1. Gestión del tiempo y gestionar el cronograma de proyecto, que ya lo habíamos hablado. 2. El recurso de recursos humanos que pasó a ser solo un recurso del proyecto. 3. Que es la planificación y la gestión del recurso humano y la planificación de la gestión de los recursos. El cuarto se desarrolla el equipo de proyecto de desarrollar a equipo. Y en la quinta, realizar el aseguramiento de la calidad de
gestionar la calidad del proyecto. En el sexto tenemos controlar la participación a monitoreo la participación. Y el séptimo es el control de riesgos y monitorear los riesgos del proyecto. Hay pruebas claves en cerrar el proceso, que son las adquisiciones que desaparecen de la sexta versión. En la guía de la sexta edición tenemos procesos ordenados. 1. Inicio. 2. Identificar los interesados. 3. Planeación. 4. Planificar el involucramiento de los intereses. 5. Planificar la gestión del alcance. 6. Recopilar los requisitos. 7. Definir el alcance. 8. Crear la EDT. Planificar la gestión de cronograma. 10. Definir las actividades. 11. Secuenciar las actividades. 12. Planificar la gestión de los riesgos. 13. Identificar los riesgos. 14. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 15. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 16. Planificar la respuesta de riesgos. 17. Planificar la gestión de recursos. 18. Planificar la gestión de costos. 19. Estimar los costos. 20. Estimar los recursos de las actividades. 21. Estimar la duración de actividades. 22. Desarrollar el cronograma. 23. Determinar el presupuesto. 22. Desarrollar el cronograma. Determinar el presupuesto. Planificar la gestión de calidad. Planificar la gestión de comunicaciones. 26. Planificar la gestión de adquisiciones. 27. Ejecución. 28. Gestionar el conocimiento del proyecto. 29. Gestionar la participación de los interesados. 30. Adquirir recursos. 31. Desarrollar los equipos. 32. Dirigir equipos. 33. Gestionar las comunicaciones. 34. Ejecutar la adquisición. 35. Gestionar la calidad. 36. Implementar respuestas de riesgo. 37. Monitoreo. 38. Realizar el control integrado de cambios. 39. Monitorear el involucramiento de los intereses, controlar el cronograma, controlar los costos, controlar las comunicaciones, controlar el riesgo, controlar la calidad y controles de recursos. Y finalmente tenemos controlar las adquisiciones y cerrar el proyecto. Esa es toda la utilidad que ha tenido la guía de sexta. Fortalezas de la guía. Bueno, indica conocimiento necesario para manejar el ciclo de vida de cualquier proyecto de programa de portafolio. Está orientado por procesos, define cada proceso por insumos, técnicas, reportes, entregables y herramientas. Cualquier industria puede constituir la mejor práctica de sus áreas. Se puede manejar en cualquier industria. Las limitaciones, complejo para proyectos pequeños. Y tiene que ser adaptado a la industria del área de aplicación, al tamaño, al alcance del proyecto y tiempo y presupuesto y calidad. La metodología PRINCE como expansión del ciclo de vida del proyecto. La metodología PRINCE como expansión del ciclo de vida del proyecto. La metodología PRINCE2 se basa en la organización y control del proyecto en general. Sabemos que esta metodología tiene en cuenta el ciclo de vida del proyecto, cada una de sus fases. Pero en este caso vamos a observar cómo la metodología PRINCE, a través de sus 7 procesos, se encarga de profundizar o expandir más la funcionalidad de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, haciendo énfasis en particularidades que en el ciclo de vida no son de tanta relevancia. Pero primero hablemos un poco sobre el origen del PRINCE2. La metodología PRINCE2 proviene de la metodología PRINCE, que fue creada por el gobierno británico a finales de los 80 para la gestión de proyectos informáticos. Más tarde, como fue tan eficiente, la metodología PRINCE fue sometida a una revisión por un comité de más de 150 organizaciones públicas y privadas
que se encargaron de actualizarla y revisar que el planteamiento pudiera ser aplicado a sectores, a distintos sectores. Con estos ajustes realizados es como finalmente establecen la metodología PRINCE2, innovadora y mejorada a partir de la PRINCE y basado siempre en centrarse en la organización y el control de todo el proyecto, desde el inicio hasta el final. Los procesos del PRINCE son 7, los cuales están alineados con las fases de ciclo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Cada proceso del PRINCE está estructurado mediante un propósito, un objetivo, un contexto y unas actividades previamente establecidas. Es importante recordar las fases del ciclo del proyecto. Tenemos que son 5 las básicas: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y por último cierre. Los procesos del PRINCE2 son 7. 1. Puesta en marcha del proceso. 2. Inicio del proyecto. 3. Dirección del proyecto. 4. Control de fase del proyecto. 5. Gestión de la entrega de productos. 6. Gestión de los límites de fase. Y 7. Cierre del proyecto. Una forma sencilla de explicar cómo el PRINCE2 es la expansión de las fases del ciclo de vida del proyecto es por medio de una representación como la que tenemos a continuación. En esta podemos observar cómo el centro es el proyecto y a partir de él se expanden las fases del ciclo de vida, mostrando cada una de ellas. Y afuera está el PRINCE2, que a su vez contiene todas las fases del ciclo de vida del proyecto, el proyecto como tal, y tiene cada uno de sus procesos. Y también podemos observar cómo cada una de las fases del ciclo de vida están relacionados con cada uno o, en este caso, a qué proceso corresponde del PRINCE con cada fase de ciclo de vida del proyecto. En la primera podemos observar que en el inicio, que es la primera fase de ciclo de vida del proyecto, está relacionado directamente con el proceso de puesta en marcha. ¿Y por qué? Resulta que en la fase de inicio se mide el valor y la viabilidad del plan. Por lo general se utilizan herramientas como el caso de negocio, el documento del negocio como tal, donde se justifica las necesidades del proyecto y incluye los estimados de beneficios financieros y potenciales. Y el otro es el estudio de factibilidad, que es la evaluación de las metas del proyecto. También se ve el cronograma. Entonces, estas actividades que se desarrollan durante la fase primera de inicio están relacionadas con el proceso de puesta en marcha, porque es aquí cuando se mide si los proyectos son viables. Pero a diferencia de la fase de inicio, acá especifica que es por medio de una junta del proyecto. Y dentro de las actividades revisadas son nombrar al ejecutivo y project manager, registrar las lecciones aprendidas, diseñar y nombrar el equipo de gestión del proyecto, preparar el modelo de negocio preliminar, seleccionar el enfoque del proyecto y elaborar el expediente del proyecto y planificar la fase de inicio. De hecho, esta puesta en marcha podía mandarse un poco más antes del inicio porque como tal se planea el inicio, pero nosotros acá lo vamos a relacionar directamente con la fase de inicio porque es como la parte de planificación. Y bueno, aquí de una vez estamos comprobando cómo el PRINCE2 es la expansión y se preocupa por detalles puntuales, incluso antes de la fase de inicio como tal que ellos toman dentro del PRINCE2, porque ellos tienen el proceso de inicio del proyecto que es el siguiente, pero lo vamos a relacionar con la fase de planificación, como se observa en el gráfico, que es la siguiente fase del ciclo de vida. Esta fase de planificación
se busca crear un plan de proyecto bien redactado que ofrezca la orientación para la obtención de recursos, financiamiento, adquisición de los materiales necesarios y por otra parte también la planificación para los equipos para, digamos, contrarrestar los obstáculos que puedan encontrar a lo largo del proyecto. De igual forma, podemos observar que en el proceso de inicio del PRINCE2, lo que se hace es tener unas bases sólidas y se busca asegurarse de que la organización entienda que el esfuerzo que se va a realizar con la ejecución del proyecto, o sea, se trata de concientizar al grupo a lo que se está exponiendo y que se comprometa antes de asumir el proyecto. Se muestra el alcance del proyecto, los riesgos, los beneficios, los trabajos a realizar. Podríamos relacionarlos también con la fase de inicio del ciclo de vida, pero yo considero que acá se ve mucho más detallado. Por eso lo relaciono con la fase de planificación y no con la fase de inicio, porque el PRINCE2 extiende, es más extensivo en cuanto a la fase de inicio del ciclo de vida. Pero también en esta fase de planificación tenemos el proceso de dirección del proyecto. Pienso que está contenido dentro de esta fase porque es donde el Project Manager busca que la Junta tome las decisiones pertinentes determinando una autoridad para iniciar el proyecto. Las actividades del proceso de dirección del proyecto son autorizar el inicio del proyecto, autorizar un plan de fase y de excepción, proporcionar dirección, autorizar el cierre del proyecto. O sea, todo esto yo considero que está dentro de la parte de planificación, o sea que serían dos procesos del PRINCE2 involucrados con la fase de planificación. Seguido tenemos la fase de supervisión y control, que está directamente relacionada con el proceso de control de fase del proyecto. El proceso de control de fase del proyecto es el que seguirá con la secuencia de la dirección del proyecto, ¿no? Este proceso se encarga de entregar productos, revisar el modelo de negocio, controlar los riesgos y cuestiones dentro de estas actividades que se hacen aquí son autorizar un paquete de trabajo, revisar el estado del paquete de trabajo, recibir el paquete de trabajo completo, revisar el estado de cada fase, informar sobre el desarrollo, registrar y examinar cuestiones y riesgos de excepciones, ¿no? También rectificaciones. Todo este proceso está directamente involucrado, relacionado con la supervisión y control, ¿no?, del ciclo de vida, porque durante esta fase se encarga de supervisar constantemente los procesos del proyecto de cada uno de los equipos, verificando que todos estén cumpliendo con lo planificado. Pero como podemos observar, como lo mencioné anteriormente, el PRINCE2 es mucho más específico porque tiene tareas y actividades puntuales que se deben desarrollar en este contexto, en esta fase. Luego tenemos dentro de la fase del ciclo de vida la ejecución del proyecto. Siguiendo con la secuencia del PRINCE2 viene el proceso de gestión de entrega de producto. Este tiene como propósito establecer los requisitos formales para acordar, completar, entregar todos los paquetes de trabajo del proyecto. Vemos que está relacionado con la ejecución del proyecto, en el ciclo de vida del proyecto, porque esta fase de ejecución consiste en entregar los resultados que satisfagan al cliente, ¿ya? Entonces, los líderes del proyecto hacen que esto suceda asignando recursos y manteniendo a los miembros del grupo enfocados en las tareas designadas. Como vemos, también que el PRINCE2 cuenta con el proceso de gestión de límite de fase, que también está involucrada con la ejecución del proyecto. Este proceso de gestión de límite de fase, puntualmente la junta del proyecto se encargará de aprobar el plan a la siguiente fase y tiene como propósito posibilitar que cuando
el final de cada fase sea inminente, la junta del proyecto revisa el desarrollo de la fase en curso. O sea, siempre se va a estar revisando antes de que ya finalice, mejor dicho, ya la junta tiene que revisar la siguiente fase, ¿no? Y que se apruebe el plan de esa fase. Y bueno, recordemos que el PRINCE2 es una metodología que permite revisar cada detalle del proyecto y lo estamos observando, porque reevalúa constantemente el proceso y las actividades que se desarrollan. Y aquí en la gestión de fase de límites, las actividades que se ejecutan son planificar la siguiente fase, actualizar el plan de proyecto, actualizar el modelo de negocio, informar sobre el final de fase y elaborar un plan de excepción. Por último, en las fases de ciclo de vida tenemos la fase de cierre. Y finalmente, pues el último proceso del PRINCE2 es proceso de cierre del proyecto. Como es la forma como se cierra el proyecto y se busca proporcionar un punto final de control en el que se confirme la aceptación del producto del proyecto. O sea, buscamos la aceptación del cliente y que se reconozca que se han alcanzado los objetivos establecidos en la documentación del inicio del proyecto. O sea, se busca verificar que todo lo que se hizo al principio, en el proyecto de inicio, todo lo que se propuso se esté cumpliendo al final y que efectivamente hayamos cumplido con el propósito, ¿no? También se asegura que el soporte de los productos y usuarios por la parte de la organización estén verificados. Se revisa el rendimiento del proyecto, se evalúan los beneficios que se consiguieron y también el aprendizaje adquirido. Se entregan los productos, se recomienda el cierre del ciclo, bueno, y finalmente es todo lo que se hace al final, que es directamente lo que se hace también en el ciclo de vida del proyecto en la fase de cierre, ¿no? Que es cuando se hace la entrega del trabajo terminado al cliente, comunicando la finalización y permitiendo que el equipo evalúe y documente el trabajo realizado. Las 5 fases del ciclo de vida de los proyectos se vuelven una herramienta fundamental para la planificación y la ejecución adecuada de un proyecto, teniendo en cuenta todas sus etapas y la funcionalidad del equipo en cada una de ellas. Pero como observamos en el PRINCE2, la metodología PRINCE2 no solo reúne la información básica del ciclo de vida, sino que muestra un enfoque para llevar a cabo cada detalle del proyecto evaluado y ejerciendo control constante en equipo para la junta directiva, ¿no? Y con la junta directiva. Y así a todos los diferentes equipos que hacen parte del proyecto, lo que puede resultar muy provechoso para un proyecto y el equipo, porque así se evita que el proyecto no cumpla con las metas propuestas al inicio y las solicitudes del cliente. Y de esta manera se logra cumplir con los objetivos y la satisfacción del cliente y podemos entregar un proyecto excelente. Y bueno, con ustedes estuvo Dayana Coneo con la socialización del PRINCE2 como expansión del ciclo de vida del proyecto. Ahora se va a hablar de la metodología Scrum. En un mundo cada vez más rápido e interconectado, en el cual se espera que las empresas modernas posean una capacidad ágil de reacción y adaptabilidad al entorno, se creó la necesidad de ejecutar proyectos de una manera más rápida, eficiente y eficaz con el fin de suplir la necesidad del mercado de desarrollos tecnológicos. Por esta razón, basados en la metodología tradicional, se impulsó una nueva forma de trabajo o metodología ágil en la cual los desarrollos pudieran adaptarse en ciclos de entregas más cortos y que permitiera la interacción continua con los clientes. Aunque existen varias metodologías que tienen propósitos similares, la metodología Scrum encierra aspectos que son esenciales para la ejecución de un proyecto
tales como la flexibilidad al cambio del desarrollo que requiere el cliente, su productividad e integración del equipo de trabajo, tanto en la parte técnica como en la parte funcional, y asimismo la organización y la alineación para planificar, desarrollar y ejecutar sus tareas. Para comprender un poco más el funcionamiento de la metodología, se parte del objetivo principal de poder satisfacer al cliente con una entrega oportuna del desarrollo y calidad del mismo, y asimismo dar a conocer cómo está conformado el equipo de trabajo y su manera de organizar los proyectos que van a desarrollar y ejecutar. En este caso encontramos al Product Owner o PO, que es la persona encargada de asegurar que el resto del equipo aporte valor al negocio, por lo que también debe apoyar las necesidades de todos los usuarios que participen en este. Está el Scrum Master, que es la persona que ayuda, protege y vigila que todo el equipo entienda su papel, se aplique el método de trabajo y se dé solución a cualquier inquietud que pueda presentarse. Por último está el equipo de desarrollo, que está conformado por personas multifuncionales que lideran en la fase del desarrollo y comparten la responsabilidad del trabajo que realizan en cada iteración. Este equipo de desarrollo está conformado entre 3 a 9 personas y se establece un rango pequeño de personas para que sea más ágil el momento de las entregas. Bueno, después de haber mencionado los miembros que componen esta metodología ágil, también es importante resaltar la comunicación que existe entre ellos y la manera que plantean su forma de trabajo, dado que tienen la competencia para el desarrollo de cada actividad establecida, entrega de valor y adaptabilidad a los cambios que se solicite. Entonces encontramos el desarrollo de los ciclos o sprint. Estos tienen un tiempo estimado no mayor a 4 semanas y contempla una serie de tareas o actividades un poco más detalladas de lo que requiere el cliente. Para detallar un poco estas tareas se establecen las historias de usuario. Estas historias de usuario comprenden algo muy importante para avanzar en el proyecto, lo que es el cómo, que hace referencia al usuario, el rol que tiene la necesidad, el deseo, que hace referencia a la actividad, y el para, que se basa en el objetivo. Entonces, hay que informar para qué y para quién se hacen las cosas. Por ende, antes de priorizar, se deben definir el personaje, la persona que va a utilizar lo que se realizará con el fin de que el equipo de desarrollo entienda lo que se va a hacer y haya motivación también para hacerlo. Con esto un poco más claro, el equipo de desarrollo empieza a efectuar sus tareas y durante este tiempo que contempla el sprint se organizan unos dailies o las reuniones diarias de 15 minutos en las cuales se analizan las actividades que hay para ejecutar en ese día y lo que está pendiente de acuerdo a lo planeado. A medida que se van terminando las tareas, el equipo de desarrollo las presenta al Product Owner para que él dé su visto bueno y así se pueda continuar con lo establecido en los sprints. Hay una revisión del sprint, que es al final del sprint el Product Owner organiza una reunión para mostrar el producto terminado a las personas interesadas. Se hace una retroalimentación al Product Owner de las inquietudes que se puedan presentar. Y posteriormente el Scrum Master organiza una retrospectiva para todo el equipo en el cual se analiza la forma de trabajo de este sprint, los posibles problemas o casuísticas que se presentaron y las mejoras que deben contemplarse en el equipo funcional y técnico para un siguiente sprint. Con base a la descripción anteriormente mencionada, esta metodología se convierte en uno de los caminos más apetecidos por las empresas.
y aunque surgió como modelo para el desarrollo de productos complejos, permitiendo que se realice de una manera parcial y controlada, también se está empleando en otros procesos que requieren de rapidez y flexibilidad. De ahí partimos también de estos 3 pilares fundamentales que son la transparencia, adaptación e inspección. Es importante que cada miembro del equipo Scrum entienda su rol y se implique en el equipo, pues un equipo autoorganizado puede proveer buenos resultados sin necesidad de un seguimiento autoritario, como podría evidenciarse en una metodología tradicional. Es importante que exista un lenguaje apropiado tanto para las personas técnicas y funcionales que trabajan en el proyecto, haya adaptación a los cambios que puedan presentarse y asimismo hacer un registro de las personas que trabajan en este proyecto, que hay atrasado en el trabajo e incrementos del mismo producto.